Saludamos al arquitecto Fernando Carrión, catedrático universitario. Él trabaja en el Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo. Arquitecto Carrión, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer cuáles son sus primeras impresiones tras las primeras decisiones y particularmente el mensaje del nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Buenos días, un saludo cordial a toda la amplia audiencia que tienen. A ver, sí, ayer tuvimos ya la posesión definitiva del presidente Lasso en funciones de presidente de la República. Pero hay por lo menos previo a eso como tres grandes señales que ya nos estaba mostrando. Una primera, el gabinete, que me parece que es un gabinete interesante, que se inscribe en la línea del encuentro, de lo que él había planteado, entre Sierra Costa, entre distintos grupos de edad, composición entre mujeres y hombres, en fin, una primera señal interesante. Una segunda, antes de llegar a la presidencia de la República el día de ayer, fue todos los acuerdos que se lograron en la Asamblea, que fue una ruptura con el bloque probablemente mayoritario, que era la alianza entre el Partido Social Cristiano y UNES, y se fue más bien por otra que podría ser mucho más algo así como de centro. Y la tercera señal fue el respeto a lo que señaló la Corte Constitucional respecto del aborto por violación. Y él salió con una decisión muy interesante del respeto a los distintos poderes que tiene el Estado. Entonces, con eso hemos llegado al día de ayer. Y creo que lo primero que habría que decir es que fue una sesión muy solemne, muy bien organizada, y que los dos discursos que tuvimos el día de ayer fueron muy reveladores de la nueva situación que está viviendo el Ecuador. Guillermo Lasso había anticipado y se tenía la expectativa de que una reforma tributaria integral podría ser presentada de inmediato, aún no lo ha hecho. Se entiende que se sigue meditando en el gobierno tratando de encontrar puntos de balance entre la reactivación económica del país y el de generar recursos públicos para mantener y activar de mejor manera la protección social. ¿Qué nos puede decir sobre este punto? Bueno, hay dos señales que nos ha dado el presidente el día de ayer, precisamente para recomponer en algo las finanzas públicas, porque la crisis fiscal es muy fuerte. Y una es esta línea de las alianzas público-privadas, que empezaría por el ámbito de las infraestructuras viales. Otra sería el tema de las telecomunicaciones con CNT principalmente y el Banco del Pacífico. Y por otro lado estaría el tema tributario. Respecto al tema tributario, me parece que es un poco más complejo por lo que se está viviendo justamente en Colombia y porque un incremento de la base tributaria implicaría más personas tributando y por lo tanto en una situación como la que estamos no es tan fácil. Si se va por una línea más bien de bajar impuestos, eso podría generar un mayor crecimiento económico del aparato productivo y por esa vía indirecta captar más recursos. Pero eso no es una medida de corto plazo, sino más bien de mediano y de largo plazo. De todas maneras, ahí tuvo un pequeño problema dentro de la Asamblea porque en la Comisión de lo Económico no logró la presidencia de esa comisión, lo cual se le hace bastante difícil poder procesar dentro de esa comisión precisamente lo que podría ser una propuesta de reforma tributaria. Otro anuncio, arquitecto, muy buenos días, que hizo ayer el presidente de la República es sacar cerca de 1.700.000 personas de la central de riesgos, personas que adeudarían menos de $2.000. Esto ha llamado también la atención el día de ayer. Es un decreto ejecutivo que, según dijo el propio Guillermo Lasso, permitirá a estas personas poder salir adelante, encontrar un empleo, lograr un crédito para empezar con una reactivación primero de la economía familiar. Sí, aquí lo que se fue por los grupos que tienen de $1.000 para abajo, que debe ser no conozco la estadística, pero probablemente debe ser la mayor cantidad de población que está en esa condición,
pero que no le va a significar un gasto excesivo y además la posibilidad de recuperar sus recursos eran bastante difíciles. De tal manera que a mí me parece que es una medida muy, muy buena porque alivia por lo menos a ciertas familias de bajos recursos económicos esta presión económica y le va a dar la posibilidad justamente de que puedan a partir de eso reconstruir su propia economía familiar. Guillermo Lasso, en cuanto a los lineamientos de su gobierno, también dijo el día de ayer que no busca minimizar al Estado ecuatoriano. Sin embargo, en declaraciones previas que dio en un foro hace 2 días, habló de la venta del Banco del Pacífico, de la venta de la Telefónica Estatal, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, de delegar carreteras, de delegar refinerías, de también concesionar la industria minera o la explotación minera más bien. Exactamente qué es lo que se puede esperar en este sentido del gobierno de Guillermo Lasso, pues hay declaraciones contradictorias a este discurso que dio ayer y que el propio presidente se está contradiciendo con las declaraciones en el foro la noche previa. Simón Cueva, también el nuevo ministro de Economía, hace pocas semanas señaló que el Estado ecuatoriano se encuentra en muy malas condiciones económicas y que debe enfocarse en pocas cosas, y dejó con una clara idea de que muchas concesiones a privados habrá en este gobierno. Sí, yo creo que eso es claro. El problema económico, fiscal, es bastante fuerte y le va a obligar a generar algunas medidas en ese sentido, de reducir el tamaño del Estado. Pero yo creo que el discurso que tuvo el día de ayer fue un discurso ambivalente en ese sentido, porque por un lado fue un discurso que envió a la ciudadanía de fortalecimiento a la democracia, quizás con 2 o 3 ideas. Una esta de no esperen un caudillo, fin de los caudillos. 2, el respeto a lo que significan las distintas funciones del Estado, porque va a ser solo presidente, voy a ser presidente y nada más que presidente, lo dijo. Y la otra ya es un poco la reforma del Estado desde la perspectiva económica, y ahí tiene la presión, obviamente, fiscal, que es muy fuerte, la presión económica, y las señales que han aparecido son estos procesos de concesión, de alianza público-privado y de privatización. Pero me da la impresión que no es a ultranza esas lógicas neoliberales que se esperaban, porque por lo pronto lo que se han señalado son básicamente tres líneas y 3 específicas, es decir, carreteras que será por la línea de concesión, el caso de CNTEC y el Banco del Pacífico, que me da la impresión que los 2 sí son privatizaciones, y por lo pronto estamos ahí. Habrá que ver qué es lo que pasa. Con el caso minero, yo creo que ahí más bien se va a ir por la línea de una minería responsable, porque ahí tiene una presión muy fuerte de Pachacutic, que es uno de sus aliados en la Asamblea. Entonces yo supongo que no querrá pues, romper esa alianza, y por lo tanto se irá en la línea de la minería, pero será una minería, como digo, responsable en el ámbito de el mantenimiento de la relación con la naturaleza. A duplicar también la producción petrolera. Sí, pero eso no se consigue de un día para otro. La ventaja que tiene en este caso el presidente Lasso es que se han recuperado los precios del petróleo. Está, si no me equivoco, alrededor de $65 el barril, lo cual le va a dar un respiro bastante interesante, porque se cayó, pero sustancialmente, y ahora que empieza a abrirse la economía mundial, por lo que está ya cediendo de alguna manera el COVID, el consumo de los derivados del petróleo empieza a generar esta elevación del precio, que yo creo que le va a beneficiar sin duda a las arcas fiscales. ¿Es positivo a su criterio, arquitecto, derogar el reglamento de la Ley de Comunicación, plantear una nueva propuesta, y en el proceso jurídico legal, ¿es esto posible? Recordamos que la Ley de Comunicación nació de una consulta popular. Sí, ahí tiene problemas legales y problemas de votos en la Asamblea, porque ya hemos visto lo que significó la formación de las distintas comisiones,
y no solo las comisiones, sino también las autoridades máximas. Se logró con la diferencia en un caso de un voto 71 y en el resto con 70, es decir, con lo mínimo. De tal manera que esa alianza está muy con las justas y habrá que ver qué es lo que ocurre. Y obviamente el origen que tiene esto, que fue una consulta popular, pero yo creo que esta es una de las cosas que se nos viene al país. No creo que de forma inmediata, pero sí creo que vendrá, es una consulta, un plebiscito que me parece que estará previsto para principios de año, justamente para hacer algunas reformas que no se podrán hacer dentro de la Asamblea por esta precaria condición de una alianza, de un bloque mayoritario, y entonces tendrá que recurrir a la ciudadanía para que se exprese. Y eso serán, en algunos casos, reformas constitucionales y en otros casos me parece que serán cuestiones legislativas. ¿Qué es lo que dice Guillermo Lasso con respecto a los acuerdos de libre comercio? En su discurso llegó a mencionar el acuerdo o la alianza del Pacífico como algo que se encuentra ya muy cercano y en marcha, pero en su política general estarán presentes estos acuerdos que encuentran también ya desde este momento oposición por ciertos sectores. Algunos de los legisladores de Pachacutic se referían el día de ayer a este tema. Sí, lo de la Alianza del Pacífico es un tema prioritario, me da la impresión. No hay que olvidarse que apenas gana las elecciones, lo primero que hizo fue ir a Colombia a reunirse con el presidente Duque, que por cierto no llegó para hacer una relación recíproca. Y lo visitó principalmente porque el presidente Duque es presidente de la Alianza del Pacífico, para que le ayude a que el Ecuador pueda incorporarse. Sin duda, esa alianza es el mercado más grande en términos económicos, porque ahí pues no solo que estamos los países de América Latina, sino también están los países del Asia. Y entonces eso sí es una articulación al mercado mundial de una forma pues francamente importante. Ahora ahí viene el problema. Si nosotros ingresamos a esa alianza, ¿cuáles son los beneficios que nosotros tenemos? ¿Cuáles son las condiciones que debemos cumplir para que podamos mantenernos en esa estructura? Y aquí hay que ver pues ya lo que está pasando este rato en los Estados Unidos con su economía. Estuve revisando información y el crecimiento económico que está teniendo los Estados Unidos es francamente espectacular, pero con dos problemas. Uno, que no genera empleo, y otro que está generando inflación. Y la inflación va directamente al tema de la moneda. Y como nosotros tenemos el dólar norteamericano como moneda propia, probablemente a nosotros también nos va a afectar ese tipo de cosas. ¿Cómo espera sea la política del gobierno de Guillermo Lasso en cuanto a medio ambiente, ecología, a sostenibilidad? Sus primeras declaraciones han hablado sobre el extractivismo, tema que ya tocamos tanto en el petróleo como con la minería, pero el día de ayer también señaló que Ecuador debe tender hacia una economía verde. Tres cuestiones que me parecen interesantes del debate, del discurso de ayer del presidente Lasso. Uno es el enfoque feminista. Hizo como 3 referencias puntuales dentro de su discurso, que me parece muy interesante. El segundo es el tema de la condición pluricultural, plurinacional del Ecuador, que no lo dijo en esos términos, pero habló de la Asamblea y habló de la presidenta de la Asamblea en ese sentido. Y en tercer lugar, el tema del ambientalismo, que son los 3 elementos identitarios más fuertes que tiene hoy día la sociedad ecuatoriana. Y creo que en cada uno de ellos el peso de este bloque que está construido en la Asamblea y que es un bloque de mayoría, pero con las justas, le va a obligar sin duda a mantener y a sostener una política interesante en lo que es el feminismo, que ya lo mostró en su gabinete, lo que es el indigenismo o lo que son los pueblos y nacionalidades indígenas, y en tercer lugar el tema de la condición ambiental. ¿Cómo se ha expresado, por otra parte, el mundo? ¿Cuáles han sido las reacciones internacionales ante el ascenso de Guillermo Lasso? Pues ahí a mí me preocupó la poca llegada de presidentes el día de ayer, porque en realidad tuvimos solo tres. Uno, Bolsonaro, que bueno, es importante por lo que significa Brasil en América Latina y en el mundo,
Pero luego tuvimos dos más, uno del Caribe, que es Haití, y el otro República Dominicana. Pero no llegó ninguno de los países vecinos, no llegó Chile, no llegó Bolivia, que es del área andina, de Uruguay, Paraguay tampoco. Y entonces eso sí me llamó poderosamente la atención. Llegó el rey de España, eso sí, que me parece importante, pero en términos de presencia de presidentes de los países, al menos de la región, a mí me pareció que no fue lo que por lo menos hubiéramos esperado y lo que el Ecuador en este momento necesitaba. El riesgo país antes de la posesión de Guillermo Lasso estaba fluctuando entre 715, 720 puntos. Aún no se publican los niveles en la apertura de esta semana, pero en general son muchos puntos los que han caído desde que Guillermo Lasso fue elegido, y esto fue tema también que él resaltó en su discurso. Sí, apenas gana las elecciones, cae más de 400 puntos, cosa que es una cosa muy importante. Y eso le ha dado un gran respiro a su gobierno y a su ministro Cueva de Economía, porque eso da la posibilidad de volver a tener acuerdos, negociaciones, alianzas con los bonistas, por un lado, los que tienen los bonos del Ecuador, y por otro lado con la banca multilateral. Lo cual podría dar también la posibilidad de mejorar lo que ya se había logrado en términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional principalmente, pero igual está con los otros, con la CAF, con el BID, porque al bajar el riesgo país, las condiciones de la deuda para el Ecuador son mucho mejores y por lo tanto la posibilidad de inserción en el mundo internacional y con estos acuerdos con la banca multilateral se mejora. Una de las más grandes expectativas a corto plazo tiene que ver con la vacunación y el ofrecimiento en firme de vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Esto va a depender en gran medida de que Ecuador pueda acceder efectivamente a las vacunas. Ha sido delegado o designado por el presidente de la República, el vicepresidente Alfredo Borrero. Hay esta enorme expectativa. ¿Usted confía en que esto efectivamente pueda cumplirse? Pues es una oferta muy compleja porque no depende de la voluntad del Ecuador en términos generales o de las posibilidades que nosotros tengamos de inocular a la población, sino depende básicamente de las farmacéuticas. Y como este rato hay prácticamente un control monopólico por parte de los grandes países, el peso que tienen el resto de países pequeños es bastante es relativo. Aquí me parece que lo que ha hecho el presidente Lasso es correcto, es decir, diversificar la solicitud de las vacunas en distintos países. Lo que ocurría antes es que básicamente estábamos trabajando con las vacunas principalmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, pero lo que ha hecho Lasso es ampliar a Rusia, que me parece que esa es una cosa interesante, porque además la Sputnik ha mostrado bondades bastante interesantes. Y obviamente con China, que China tiene varias vacunas. Y entonces aquí vamos a tener que ver ya el peso internacional, el apoyo que recibe el Ecuador para que esto ocurra. No me pareció correcto que se paralice la vacunación estos 2 días para hacer este famoso arqueo, porque lo lógico era seguir vacunando, porque más o menos estábamos vacunando 50,000 personas al día. Eso significa que en esestos 2 días hemos perdido 100,000 personas vacunadas. Y ese arqueo podía haberse hecho sin paralizar. Y la reestructuración también del nuevo plan, pues podía seguir exactamente igual. De todas maneras, es una oferta fuerte y esperemos que se cumpla, porque si es que se cumplen las 9 millones de vacunas más el 1,5 millones que se vacunó en el gobierno de Lenín Moreno, tendríamos 10,5, y yo supongo que con 1,5 millones más que ya están, que han sido inoculados por este virus, pues estaríamos llegando al 60% de lo que se establece como límite para reducir el fenómeno del coronavirus. Uno de los aspectos más inquietantes va a ser la relación de Guillermo Lasso, de su gobierno, con la Asamblea Nacional.
Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea, el día de ayer hizo un llamado a la unidad, coincidió con Guillermo Lasso en una invitación a una minga para enfrentar la crisis del país, señalando que la Asamblea que preside no está para avivar pugnas con el gobierno nacional. ¿Cree usted que se encuentre el espacio, que se genere el clima para que se refleje en la práctica estas intenciones? Bueno, primero una cosa formal que me llamó ayer poderosamente la atención a partir de lo que dijo exactamente el presidente Lasso, porque él se refirió y dijo, primera vez que un ex banquero preside el Ejecutivo y primera vez que una presidenta mujer de la Amazonía e indígena preside la Asamblea. Pero a eso habría que añadirle también la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, que también es amazónica y también es de Pachacuti, de la CONAIE. Y esto nos muestra que el Ecuador ha cambiado, pero francamente de una manera impresionante. La Amazonía en términos electorales representa 2-3%, pero sin embargo hoy día está representando a dos de las funciones más significativas. Ahora, claro, se logró ya nombrar las autoridades principales de la Asamblea y las comisiones, y ahora viene ya el trabajo legislativo y fiscalizador. Aquí vamos a ver qué es lo que ocurre. La impresión que yo tengo es que la atomización, la fragmentación que tiene la Asamblea es tan fuerte que incluso hay que darse cuenta, el presidente de la República tiene su bloque de 12 asambleístas que no llega a ser ni siquiera el 10% de la Asamblea, que son 137. ¿Eso qué es lo que nos quiere decir? Que lo que vamos a tener a lo largo del proceso legislativo, esto que se ha denominado las mayorías móviles. ¿Cómo se va construyendo cada mayoría por cada tema? Pues esperemos que no sea ni el hombre del maletín, ni la troncha, ni los hospitales, etcétera, etcétera, sino que sean acuerdos políticos y que sean acuerdos políticos que sean realizados, como se dice generalmente, sobre la mesa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, profesor e investigador de la Flaxos. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.